El capítulo 6 es una continuación y conclusión del capítulo 5. Moisés subraya la importancia de la obediencia a Dios para que nos vaya bien. En el verso 1 señala que estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos del Señor. Estos aparecen descritos uno por uno en el capítulo que estudiamos ayer. ¿Por qué fueron dados estos mandamientos? El versículo 2 explica: para que temas al Señor. La palabra temer es reverenciar y obedecer. En otras palabras, aquí Moisés está diciendo para que obedezcas al Señor. Es decir, los mandamientos han sido dados para que nosotros obedezcamos a Dios. Abraham, por ejemplo, cuando entregó a su hijo en sacrificio en el monte Moria, Dios le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ya que conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu único hijo. La versión o la traducción lenguaje actual dice: estoy convencido de que me obedeces, pues no negaste ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En otras palabras, temer a Dios es obedecerle. Entonces los mandamientos Dios los ha otorgado a la humanidad para que nosotros los obedezcamos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de obedecer a Dios? ¿Por qué el Señor quiere que le obedezcamos guardando sus mandamientos? Y Moisés lo explica en el verso 3. Dice así: escucha pues, Israel, cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. Aquí da dos razones de por qué Dios quiere que le obedezcamos guardando sus mandamientos: para que nos vaya bien y para que podamos multiplicarnos en gran manera. Es decir, Dios desea darnos todas las bendiciones posibles para que nosotros podamos vivir bien y con abundancia en esta tierra. Ahora bien, sin duda has pensado que los mandamientos de Dios es un asunto difícil de guardarlos. Yo lo he pensado, creo que muchos lo han pensado también, pero esto sería así como que Dios nos está pidiendo algo imposible. Entonces, si esto sería así, la palabra de Dios se equivocaría cuando nos pide hacer algo que no se puede hacer. Así que Moisés lo que hace en este capítulo es mostrarnos la manera o el camino de cómo nosotros podemos obedecer los mandamientos del Señor. ¿De qué manera lo hace? En primer lugar, en el versículo 6 dice lo siguiente: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Yo creo que esta es la clave principal para guardar los mandamientos de Dios. Desde el corazón se ama. Cuando nosotros tenemos amor por algo o por alguien, las cosas cambian totalmente. Los jóvenes enamorados pueden constatar eso. La señorita le puede pedir cualquier cosa que el joven feliz, él irá y lo hará. También los esposos y las esposas estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por el bienestar y la felicidad del cónyuge. Así que la clave de la obediencia está en el amor a Dios. Por eso Jesús dijo claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Es decir, el guardar los mandamientos es un resultado de amar a Dios. Si no lo amamos, podemos intentar guardar los mandamientos, pero no vamos a poder. Por eso el verso 5 acá de este capítulo dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser entero. Así que la clave principal es el amor, enamorarnos de Jesús. La segunda clave que Moisés acá ofrece aparece en el verso 7. Dice así: y diligentemente enseñarás estos mandamientos a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Notemos que esto es una enseñanza continua o continuada. Y en la enseñanza está el aprendizaje. En la repetición de un contenido
está el aprendizaje y el afianzamiento. Un maestro realmente sabe más, no tanto por lo que sabe, sino por lo que enseña. Y qué mejor que nosotros como padres podamos tener a nuestros hijos como nuestros alumnos. Y todos podemos buscar a alguien a quien enseñarle los mandamientos, y conforme más enseñamos, más aprendemos. La tercera clave que da Moisés acá está en el verso 8. Dice, y los atarás como una señal en tu mano, es decir, los vas a andar colgando en tu mano, serán por insignia entre tus ojos. Esto sería como quizás escribir los mandamientos y cargar, digamos, un mandamiento cada día, llevarlo escrito en algún lado, en la billetera, en la cartera, aquí en la camisa, en la bolsa, y en algún momento abrirlo, repasarlo para asimilar el contenido de ese capítulo y qué es lo que concierne ese capítulo. Por ejemplo, yo llevo el mandamiento cortito que dice no matarás. ¿Qué puedo hacer yo en ese día para no matar? Bueno, yo voy a tratar de preservar la vida de los demás, siendo amable, sonriéndoles, ayudándoles en sus necesidades. Ustedes pueden recordar la historia, por ejemplo, de aquel niño que tocó la puerta de una señora que estaba con una soga en el cuello para pues quitarse la vida, y entonces el niño tocó insistentemente la puerta, y entonces la señora se quitó la soga y bajó para ver quién había tocado. El niño se había ido, pero había dejado un tratado, y después de leer ese tratado ella desistió de quitarse la vida. Entonces busquemos hacer el bien y con eso no matamos. En cuarto lugar, Moisés también aconseja en el verso 9, los escribirás o los colocarás en los postes de tu casa, en las puertas, en cualquier lado. Es decir, nosotros podemos imprimir los 10 mandamientos o uno por uno y colocarlos en la pared donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos mantenemos. Y eso nos ayudará también a nosotros a recordar el pacto que hemos hecho con Dios. O sea, mis amigos, en esto consiste la vida cristiana, en enamorarnos de Dios, no de la letra, no, eso es legalismo, es de enamorarnos de Dios, pero también conocer en síntesis cuáles son sus mandamientos. ¿Por qué? Porque dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos para bien, cosecharemos para bien, pero si desobedecemos, entonces no irá mal. En otras palabras, obedecemos y vivimos, o desobedecemos y morimos. Y tristemente eso sucedió con el pueblo de Israel. Solamente un pequeño remanente se mantuvo fiel. Entonces, en este caso, la decisión es totalmente nuestra. Normalmente, mis estimados amigos y hermanos, nosotros tendemos a desobedecer a Dios. Y cuando vemos que nos está yendo mal por desobedecer a Dios, entonces venimos a Él arrepentidos porque un sufrimiento, una enfermedad, un problema nos hace venir a Él, pero tristemente ya traemos consecuencias, traemos cicatrices, la vida ya no va a ser la misma. Por eso el consejo bíblico es el siguiente: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Estimados amigos y hermanos, Dios lo que pide lo pide para el bien de nosotros. Nunca nos pide algo que le beneficie a Él, o nunca nos pide algo para dañarnos, o nunca nos pide algo que no podemos hacer. Moisés es claro en decir que las cosas que Dios pide están tan cerca de nosotros que son posibles poderlas hacer y poderlas tener. Que Dios te bendiga y que juntos sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Pasa un hermoso día.